Entonces, vamos a considerar la noción de base, ¿ok? Vamos a considerar una base en Rn. En Rn se pueden considerar muchas bases, ¿ok? Pero a nosotros nos va a interesar la base canónica de Rn. La canónica porque en algún sentido es la más sencilla y entonces la vamos a anotar por E sub j, pero bueno, vamos a comenzar. E sub 1 va a ser el vector que en la primera coordenada colocamos 1 y en todas las demás 0. E sub 2 va a ser el vector que en la primera colocamos 0, 1 y en todas las demás 0 y así sucesivamente hasta llegar a E sub n, que va a ser el vector en donde todas las entradas acá van a tener ceros y en la última vamos a obtener entonces el vector, la entrada va a ser igual a 1. Uno observa que si tenemos un vector x perteneciente a Rn, bueno, tenemos que x, repito, se expresa coordenada a coordenada, tiene sus entradas x1, xn. Pero recordándolas cómo definimos la suma y cómo definimos el producto de un escalar por un vector, o sea, nosotros podemos descomponer x de esta manera. Podemos descomponer x como x1, o sea, acá lo escribo, x1, xn. Esto lo podemos descomponer como x1 por 1,0, más x2 por 0, 1, y así sucesivamente hasta llegar a xn, que sería 0,1. De esta manera, x se puede expresar como la suma desde j igual 1 hasta n de los xj multiplicados por los vectores ej. Estos vectores entonces van a ser una base. ¿Y por qué van a constituir una base? Porque ¿cómo? Vamos a decirlo así. X es igual a 0. Sí y solamente sí. X1 es igual a X2 y es igual a XN y es igual a 0. Y los vectores E sub j son linealmente independientes. Ninguno de los E sub j es combinación. O sea, E sub j no lo podemos generar como combinación lineal de los otros elementos E sub k para k distinto de j. Eso es lo que significa independencia lineal. Entonces, como eso ocurre así, nosotros tenemos que este conjunto que está acá, E sub j, j variando desde 1 hasta n, es base de Rn. Se pueden generar muchas otras bases, repito, porque para generar una base necesitamos que el conjunto, en general, en B sub j, o sea, en Rn podemos considerar cualquier base B sub j, ¿ok? Podemos considerar una familia de n vectores y lo que primero que hay que pedir es que estos sean linealmente independientes, ¿ok? Y que satisfagan, es lo primero, es la condición necesaria. Podemos considerar muchas bases, pero en lo particular a nosotros nos va a interesar entonces esta base que se conoce como la base canónica. ¿Ok? Continuamos estudiando las propiedades de Rn y vamos a ir cerrando algunas ideas. Vamos a primero a comentar o a cerrar la idea de que tenemos una base canónica, j igual 1 hasta n, tenemos la base canónica en este espacio, es decir, que todo elemento x en Rn se puede expresar como la combinación lineal de elementos de la base, ¿ok? Desde un punto de vista algebraico, entonces esto es muy bueno. Pero además, la otra idea, esto hace que nos permita decir que la dimensión de Rn como espacio vectorial es un espacio de dimensión finita n, porque basta considerar n elementos pertenecientes a la base para estudiar todo el espacio,
¿ok? La otra idea importante acá es que entonces en este espacio las normas son equivalentes. Por ejemplo, la norma 2 y la norma infinito, por ejemplo, son equivalentes. Y esto también en algunos casos va a ser útil. ¿Por qué? Porque fíjense, supónganse que vamos a considerar tenemos nuestro vector x1, xn, la norma 2 ya dijimos que es la suma desde j igual 1 hasta n de los x sub j al cuadrado, y la norma infinito no es otra cosa que el supremo sobre j de módulo de x sub j. Entonces se puede ver de forma inmediata que un módulo de xj es lo mismo que la raíz de xj al cuadrado, y esto es menor o igual que la suma desde j igual 1 hasta n de los xj, digámoslo así, xj al cuadrado a la 1 medio. Porque la raíz es una función creciente y dentro de la raíz yo estoy sumando factores que son positivos. Esto es cierto para todo j, o sea, para todo j, variando desde 1 hasta n, tenemos una cantidad finita de sumandos, de factores. Yo tengo esta acotación. Entonces, teniendo esta acotación, esto es cierto para todo j. Esto implica que el máximo, porque como esto es cierto para todo j, para el supremo también va a ser cierto, que el máximo de todos ellos, vamos a escribirlo así, que el máximo sobre j del módulo que sub j va a ser menor o igual que la norma 2 de esto, ¿ok? Tenemos esta desigualdad. Entonces tenemos una primera desigualdad. Esta norma es más pequeña que esta. Por otro lado, para obtener la otra desigualdad, simplemente observamos esto, ¿no? Que si tenemos x1 al cuadrado más xn al cuadrado, esto es menor o igual, aquí tenemos n factores, n veces el máximo de, vamos a ponerlo así, o vamos a escribirlo de esta manera, perdón. Vamos a considerar esto de esta manera. Vamos a escribirlo así, pues. Vamos a llamar a su casero, módulo acusacero al máximo de los a sub k. Inclusive, ok, vamos a trabajar así, con la misma variable. Entonces, x sub k 0 al máximo de estos, ¿verdad? Puede ser que exista uno, puede ser que algunos tengan la misma, pero vamos a tomar un índice que satisfaga esto. Entonces, obviamente que cuando sumemos x1 al cuadrado más xn al cuadrado, esto va a ser menor o igual que n por x k sub 0 al cuadrado, ¿ok? Y entonces esto implica, cuando tomemos acá la suma de j igual 1 hasta n, cuando tomemos esto va a ser menor o igual que la raíz enésima, porque esto no es otra cosa que esto. Entonces esto va a ser menor o igual, vamos a ponerlo así al cuadrado acá. Entonces esto va a ser menor o igual que esto. Y ahí hemos obtenido la otra desigualdad, porque estamos obteniendo entonces lo que concluimos, en resumidas cuentas, es que por un lado la norma infinita es menor o igual que la norma 2, y esto es menor o igual que n, raíz de n, perdón, por la norma infinita. Por lo tanto, esas dos normas son equivalentes. Continuamos estudiando los espacios euclidianos Rn, pero como caso particular nos vamos a enfocar ahorita en R3. En R3 porque todavía, inclusive R2 y R3 son los casos que podemos dibujar, que podemos graficar. Y entonces una propiedad particular que, por ejemplo, podemos establecer en R3
es el siguiente teorema. Teorema. Si tenemos A y B, dos vectores en R3, y tenemos un parámetro θ perteneciente al intervalo 0π, que es el ángulo, pongámosle que aquí esté A, aquí esté B, por decir algo, y θ sea el ángulo que existe entre ellos, entonces el producto escalar de A por B se puede ver como la norma 2 de A por la norma 2 de B por el coseno del ángulo entre ellos. Esta propiedad también se puede generalizar para cualquier Rn, solo que en el caso de R3 y R2 nosotros podemos visualizar lo que significa geométricamente esta propiedad o esta identidad que tenemos allí. Entonces, gracias al producto escalar, uno puede en general conseguir el ángulo entre dos vectores, porque en este caso el ángulo no va a ser otra cosa que el arco coseno de A por B entre la norma de A y la norma de B. Obviamente, aquí es importante que ni A ni B sean vectores nulos, que sea el vector 1, que se anule, porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Y entonces la demostración de esto es aplicar la ley de los cosenos, ¿ok? Acuérdense la ley de los cosenos, y tenemos que entonces que aplicando la ley de los cosenos tenemos que norma de b menos a al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado más norma de b al cuadrado menos 2 veces norma de a por norma de b, y aquí apretadito, perdonen que escribí demasiado torcido, por el coseno del ángulo, coseno de θ, ¿ok? Esto es porque ustedes tienen, por decir algo, el dibujito sería algo así. Aquí tendríamos el ángulo θ, pónganle que este vector es A, este vector acá es B, lo que mide de acá a acá es la norma al cuadrado, lo que mide aquí, y esto que está aquí, esta diferencia es norma de B menos A. ¿Ok? Pónganle aquí norma B, acá tenemos norma A, ¿ok? Y sería norma B menos A. Entonces, a este triángulo aplicamos la ley de los cosenos, que es la identidad que acabo de escribir. Y ahora desarrollamos cada uno de estos factores. Se desarrolla cada uno de estos factores y tenemos entonces, desarrollamos y sustituimos, o sea, b menos a al cuadrado no es otra cosa que b menos a por b menos a. Esto que está acá al cuadrado no es otra cosa que a por a, y la norma 2 en términos del producto, quiero decir, no es otra cosa que b por b. ¿Ok? Tenemos que esto es b por b. Entonces, desarrollando, sacando la cuenta y sustituyendo en nuestra fórmula de la ley de los cosenos, eso se los dejo a ustedes para que lo hagan con calma, obtenemos que a por b no es otra cosa que norma 2 de a por norma 2 de b por el coseno del ángulo entre ellos dos. ¿Ok? Esto muestra que el producto interno de dos vectores es el producto va a ser igual, este producto escalar va a ser igual a la multiplicación de las longitudes de cada uno de los ángulos por el coseno de cada uno de los, de los lados por el coseno del ángulo que está entre ellos. ¿Ok? Entonces también, utilizando esta fórmula, se deduce como colorario inmediato la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Pero esto va a ser importante porque hay una geometría muy bonita en el espacio euclidiano que no existe en los otros espacios normados. Entonces, en R3 vamos a hablar un poquito de lo que es el producto cruz. Y esta es una propiedad o esta es una definición que solo podemos considerarla en R3. Por eso es que quise traer a R3 como caso particular, ¿no? Hacer un estudio o una mención aparte. Dado dos vectores en R3, A y B, el producto cruz A por B va a venir dado por el determinante de este arreglo, ¿no? Aquí colocamos las coordenadas del vector A
y acá colocamos las coordenadas del vector B. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como producto cruz, donde permítanme identificar I como el vector canónico E1, J como el vector canónico E2 y K no va a ser otra cosa que el vector canónico E3. ¿Ok? ¿Qué propiedades satisface este producto cruz? Primero que él genera otro vector, a diferencia del producto interno, ¿no? Primera propiedad es que A por B va a ser igual a menos B por A. Es decir, cambia el sentido. Aquí como lo que se va a generar es otro vector, cambia el sentido a donde apunta la flecha del vector. La segunda propiedad es que, vamos a escribirlo así, ¿no? Es como una especie de propiedad distributiva. A por beta por B más gamma por C, donde beta y gamma son números escalares, A, B y C son vectores. Esto va a ser igual a beta por A por B más gamma por A por C. Esto se deduce de la definición. Y la tercera propiedad del producto cruz es la otra propiedad distributiva, o sea, alfa por A más beta por B por C va a ser igual a alfa por A por C más beta por B por C. Eso yo se los dejo a ustedes para que lo verifiquen. Pero el producto cruz satisface lo siguiente, que cuando tú multiplicas I por I da 0, al igual pasa con J por J y K por K. ¿Ok? Pero cuando se multiplican los otros, por ejemplo, I por J da K, J por K da I y K por I da J. Entonces tiene como una especie de ciclo, ¿no? Póngale que aquí esté I, J, K. Cuando tú haces el producto de este por este, da el otro y el otro. Y tiene como una especie de ciclo que se va dando entre uno y otro, ¿ok? El producto cruz tiene ciertas propiedades que podemos dar, ¿no? Por ejemplo, de la definición también, fíjense que cuando se considera, por ejemplo, B por C al cuadrado, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Cuando se calcula esta magnitud, cuando calculan la norma de este vector, esto por definición va a ser B2, B3, C2, C3 al cuadrado más B1, B2, B1, B3, C1, C3 al cuadrado más B1, B2, C1, C2 al cuadrado. Y desarrollando todo esto, esto va a ser igual entonces a B2 por C3 menos B3 por C2 al cuadrado más B1 por C3 menos C1 por B3 al cuadrado más B1 por C2, C1 por B2 al cuadrado. Bueno, mirando esta fórmula, vamos a obtener lo siguiente. Esta última fórmula, o desarrollando toda esa expresión, cuando ustedes desarrollan eso, eso va a dar B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado, que multiplica C1 al cuadrado más C2 al cuadrado más C3 al cuadrado, menos B1 por C1 más B2 por C2 más B3 por C3. Todo eso al cuadrado. Y ahora, entonces, esto va a ser igual, permítanme colocar el igual aquí, disculpen, a la norma de B al cuadrado por la norma de C al cuadrado menos B por C al cuadrado. Y esto va a ser igual entonces a B al cuadrado por C al cuadrado, todo esto siempre la norma 2, por supuesto, menos B, norma 2 de B al cuadrado, norma C al cuadrado por el coseno del ángulo entre ellos dos, porque estoy aplicando la fórmula anterior. Y esto no va a ser otra cosa que B al cuadrado por C al cuadrado
Todo esto norma 2 siempre por el seno al cuadrado del ángulo. Y esta es otra manera de entonces de dar el producto cruz de dos vectores. Cabe destacar, después vamos a volver sobre este tema de producto cruz, pero cabe destacar que en Rn no hay un operador análogo al producto cruz. En Rn ya esta definición solo marcha o solo funciona en el caso de R3.